Buenos días, chicos. Espero que me estén escuchando. Voy a escribir en el chat para confirmar si alguien no me escucha. La idea es que ustedes pueden hablar cuando quieran y es preferible que hablen para que en la sesión pues quede grabado todo lo que estamos diciendo, porque si ustedes no hablan, sino que escriben en el chat, lo que esté en el chat no necesariamente queda grabado en el video. Y pues la idea es que este video les quede como una herramienta para repasar las cosas que se hacen durante estas sesiones. Entonces, si nadie indica que no está viendo, que no está escuchando, perdón, entonces vamos a arrancar. Antes que nada, quiero preguntarle, ¿hay alguno de ustedes que no tenga cómo trabajar en Linux? A ver, me dicen que no me escuchan. ¿Alguien más no me escucha? Ángela, ¿tú puedes hablar? Por favor, tienen que activar y desactivar su micrófono para ver si yo sí te escucho. Ah, pero Ángela no me escucha, entonces no me escucha la instrucción. Ah, gracias, Jonathan. Sí. Hola, Hola. Entonces sí la escuchamos a ella. Yo pensé que estabas escuchando con los audífonos. Ángela sí la escuchamos. Se estaban viendo muy lejos. Entonces yo creo que el problema debe ser de localmente del computador de Ángela. Prueba con... Listo, perfecto. Entonces ya hizo algo y ya me escucha. Bien. Entonces ya se supone que todo el mundo me está escuchando. Entonces otra vez buenos días. Vamos a empezar entonces nuestra primera clase virtual. La idea es que ojalá pues ustedes hablen, que no solo escriban por el chat cuando quieran las instrucciones y cosas así, pero si quieren preguntar algo es bueno que hablen para que quede grabado, porque a veces no queda grabado lo que se escribe en el chat. Entonces, bueno, eso por una parte. La otra parte es que quiero preguntarles si alguno de ustedes todavía no tiene en dónde estudiar, no tiene, digamos, la USB en Linux, no tiene Linux en su computador, no tiene cómo trabajar. Escríbanlo por favor en el chat o díganlo. Profe, buenos días. Yo tengo Linux, pero pues bueno, en una oficina en la que trabajo. En el momento que lleguen a decretar cuarentena, me quedaría muy difícil acceder a un computador con Linux. Pues en mi computador tengo es solamente Windows. ¿Tú quemaste la memoria? No, profe, no pude, pues no tengo una memoria con esa capacidad. Listo. Entonces, ¿y tu computador tiene capacidad de disco duro? Sí, Listo. Entonces, en tu caso, digamos, yo creo que se van a beneficiar es cuando les envíe la máquina virtual de VirtualBox para que con esa máquina virtual ustedes puedan trabajar. La idea es que eso es un archivo grande, son como 10 gigabytes, una cosa gigantesca, pero pues eso es como un computador que van a instalar ustedes en su Windows y al ejecutarlo es como una simulación de un computador que va a tener el Linux y ahí pueden trabajar. Entonces no se pongan a instalar Linux si no saben, no se pongan a tirarse sus computadores, que es peor aún, o sea, si hacen cuarentena y se tiraron el computador, peor aún. Entonces espérense a que les envíe entonces esa máquina virtual. Por ahora vayan instalando VirtualBox en sus computadores, ¿entendido? vale, profe, gracias. Listo. ¿Alguno ha tenido problemas inicializando la memoria USB o algo así? ¿No? Listo. Entonces, bueno, esa va a ser nuestra solución para que tengan un Linux en una máquina virtual y con eso ya pues dejamos de sufrir.
Aquí yo no he mirado correo hace rato porque está dictando más clases. Dice, profe, lo que le pregunté hace un rato por correo, los cambios en configuración no se guardan. No entiendo. ¿Quieres decir que cuando usas la USB y haces cambios y apagas y vuelves a arrancar, esos cambios ya se borraron? Bueno, ahí probablemente lo que esté sucediendo es que tu memoria no fue quemada con persistencia. ¿Tú la quemaste o la quemaste en la sala de sistemas? Carlos, ¿esa memoria tú mismo la quemaste o la quemaste en la sala de sistemas? Exacto. Entonces, si la quemaste tú mismo, ok, perfecto. Si la quemaste tú mismo, pues tienes que haber mirado si la puedes quemar con persistencia. Se supone que Rufus en las últimas versiones permiten activar la persistencia, entonces hay que mirar cómo quemarla con persistencia, porque si lo haces sin persistencia, pues eso es lo que significa precisamente, es que los cambios no van a ser persistentes, entonces se van a borrar. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Está bien? Entonces verifica eso. Ok, bueno. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien más sobre su sitio de trabajo? Porque pues ya van a tener tareas y toda la cosa y pues tienen que tener donde trabajar. Ok, listo chicos. Entonces vamos a arrancar. Les voy a compartir mi pantalla. Deben estar viéndose algunos a ustedes mismos y cosas así. Y vamos a empezar a trabajar. Hay una pregunta en el chat. Dice, profesor, ¿me podrá compartir el link de las imágenes de Linux para quemarlo en la USB? Es que no creo que mi PC resista a una máquina virtual. Lo intenté hace un tiempo. Sí, yo vi tu correo. Voy a responderte a ese con los links o lo voy a poner en Google Classroom. Vamos a ver si podemos enlazar las cosas a Google Classroom o cómo podemos hacer. Entonces, digamos que a más tardar esta tarde te lo envío. ¿Listo, Renzo? Ahí lo tengo en los pendientes, no te preocupes. O si no, por favor, alguno de ustedes que recibió el correo en donde les mandé de donde se podía descargar Slackware Live, por favor, reenvíenselo a su compañero. Renzo, ¿puedes escribir en el chat cuál es tu correo, por favor? Y eso es mucho más rápido. Listo, entonces por favor alguna alma caritativa de ustedes que tenga ese correo donde yo les envié el enlace de Slackware Live de donde descargarlo, se lo envían por favor. Y pues ahí les presento a Renzo, es un compañero de ustedes en la clase. Bueno, entonces listo, ahora sí arranquemos. Hoy vamos a continuar con este tema de los errores en computación. Esta parte de la raíz cuadrática, habíamos dicho que pues entonces estamos tratando de evitar restar cosas cercanas, que en este problema es cuando tenemos, por ejemplo, que 4ac es muy pequeño, entonces en ese caso tenemos menos b, más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea que este término de la raíz cuadrada es casi igual a b, y por lo tanto tenemos una subtracción cancelativa, un error de subtracción cancelativa al hacer menos b, más o menos este término. Y entonces es preferible en la primera formulación, la de la izquierda, escoger el signo menos porque tenemos menos b menos esta otra cosa, o sea, es una suma. Y en la segunda formulación sería ideal tener el b más el otro término. Esos son los que deberían tener menos error. Y la idea en este ejercicio es que ustedes lo escriban, hagan un programa que vaya variando, sea haciéndolo cada vez más chiquito, para hacer este término cada vez más pequeñito. Y con eso ustedes se van dando cuenta cómo van cambiando esas raíces, que deberían ser iguales, pero matemáticamente lo son, pero que computacionalmente no lo van a hacer. Vayan haciendo ese tipo de cosas porque en estos días les voy a enviar un correo con tareas.
y esas tareas pues las tienen que entregar en cierto plazo, entonces es bueno que vayan empezando a practicar. Hay otro ejemplo de subtracción cancelativa, que es este que tenemos acá. Estas sumatorias ustedes pueden demostrar que son iguales. Yo aquí no tengo en este momento la tablet porque se la presté a mi hijo para que se distraiga mientras dicto la clase, porque teletrabajar con hijos no es lo mismo que teletrabajar sin hijos, porque ellos también están en la casa. Entonces no puedo ponerme a hacer el desarrollo, pero ustedes lo pueden hacer seguramente. La primera sumatoria pues es simplemente, como pueden ver, una sumatoria alternada de esos términos, n sobre n más 1, el signo va cambiando. Y tenemos la sumatoria desde n igual a 1 hasta 2 por n, donde n mayúscula es como un límite máximo. Ese n mayúscula lo podemos definir en 10, 1000, 100, lo que sea. Si ustedes cogen esa sumatoria y la parten en dos pedazos, todos los números que tienen menos y todos los números que tienen más, la pueden partir en esos dos términos que están en la segunda sumatoria. Es exactamente la misma sumatoria de arriba, simplemente que una parte tiene todos los que restan y una parte tiene todos los que suman. Miren que la primera sumatoria ustedes tienen una serie alternante que están sumando y restando, sumando y restando, sumando y restando. O sea, están haciendo muchas restas. Y eso en principio pues no es muy bueno. Ya sabemos que podemos tener ahí un error. Entonces, esta en principio, la que tenemos acá, perdón, esta que tenemos acá, ¿sí? En principio pues debería ser la que tiene mayor error. Vengan a ver porque esto casi no se ve. ¿Será que con esto se ve más? No sé. Es la primera vez que estoy utilizando este programa, entonces estoy un poco enredado. Bueno, vale. Vamos a mirar, poco a poco vamos a ir aprendiendo. La segunda sumatoria, como les digo, entonces lo que se hizo fue partir esa serie alternante en dos sumas, una que tiene menos, una que tiene más, o sea que al final realmente primero uno hace esta suma completa, después uno hace esta segunda suma completa y luego solo hace una resta, ¿no? Al final. Entonces en principio uno podría pensar que esta sumatoria, la número 2, aunque matemáticamente es la misma que la 1, pues debería ser un poquito mejor, debería tener un poco menos de error. Eso es lo que uno debería esperar. Y esta tercera sumatoria que tenemos acá, pues es la misma matemáticamente, es hacer la suma de estas dos, porque ustedes pueden ver que la podemos juntar porque los límites son iguales, y hacer la suma de estas dos, vamos a tener esta tercera sumatoria en donde no hay restas. Entonces uno esperaría que esa tercera sumatoria sea aún mejor que las otras que hemos hecho antes. Entonces con eso tenemos nuestras tres funciones que matemáticamente son equivalentes, pero que computacionalmente van a ser diferentes. Entonces vamos a escribir un programita, vamos a hacer este ejercicio, vamos a escribir un programa que calcule cada suma como función de n, o sea, vamos a tener tres funciones que haga esas tres sumas. Vamos a suponer que S3 es la exacta y vamos a hacer esa tablita, una tablita que imprima S1 comparada con S3, S2 comparada con S3 de forma relativa, en función del número de términos. Y vamos a ver, en principio matemáticamente esas diferencias deberían ser cero, pero vamos a ver que sí hay diferencias. ¿Listo? Entonces ya, para los que puedan en este momento y tengan su computador con Linux y no sé qué, empiecen a hacer. Quiero preguntar cuántos estudiantes en este momento no podrían hacer el programa y solo pueden verlo. Entonces, por favor, díganlo o escríbanlo. Escríbanlo en el chat, escriban yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, para ver más o menos cuántos son. No deben escribir yo no quiero, les toca hacerlo. Entonces, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Una. Supongo que Renzo también, ¿no? Listo, solo Ana Karina. Entonces, pues, lo siento, Ana Karina. Vamos a empezar a hacerlo y tú pues por ahora miras, el video va a quedar grabado y luego cuando tengas ya sea la máquina virtual o la USB o algo así, pues entonces ya vas a poder practicar. Esa es la idea también de que quede grabada la sesión, que la puedas tener ahí. Entonces vamos a ir haciéndolo y digamos que yo te voy a ir más bien preguntándote a ti cosas como para que sea más participativo y puedas ir como pensando junto a mí cómo sería el programa. Entonces me voy a meter en la consola. Voy a entrar yo estoy en ese momento metido en la universidad, entonces voy a entrar a la carpeta de herramientas computacionales. Vamos a crear una carpeta para el día de hoy.
2003 18 numerical errors 2 coronavirus. No, mentira, vamos a dejarlo así. Y vamos a entrar acá. Y aquí también voy a entrar, tengo dos terminales acá en una compilar y en otra editar. Percom 2020, sí, listo. Y entonces vamos a ver acá sumas.cpp y pilas que yo estoy en consola. Lo voy a abrir con "-q", usted no tiene que hacer eso, es para que no lea nada mío. Y le voy a cambiar el color. Tango. Listo. Entonces vamos a empezar. Include va a ser la plantilla base. Stream int main tan void. Listo. Entonces, lo primero que deberíamos hacer para resolver este problema pues es declarar tres funciones, porque tenemos tres sumas que queremos hacer. La idea, digamos, el pseudoalgoritmo que tenemos acá para resolver este problema sería declarar el límite n, ¿cierto? Hacer un for para variar el límite de n máximo, digamos, nmax, hacer un for para variar el n por función y pues ir imprimiendo, imprimir. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que hacer realmente. Entonces primero vamos a crear nuestras tres funciones. Cada función debe pues retornar un double, que es la suma. Entonces, double, vamos a llamar esto suma 1. Y la función lo que debe recibir es el límite máximo hasta donde va, ¿cierto? Entonces, int n. Entonces todas deberían llamarse tienen como el mismo patrón. Suma 3. Les voy a implementar aquí abajo. Entonces empecemos con la primera suma. Tenemos que hacer una suma, entonces debemos declarar como un resultado, ¿cierto? Suma igual a 0. Eso es lo que tenemos que hacer para hacer la primera suma. Y lo que vamos a hacer pues es un for int i, o si quieren ponerle para que sea igualito, n minúscula igual a 1, mientras n minúscula sea menor o igual que 2n, más n. Y dentro de este for lo que vamos a hacer es pues hacer esta sumatoria que está acá. Diríamos, por ejemplo, suma más igual a, hagámoslo así, n sobre n más 1. Ana Karina, ¿cuál error estoy cometiendo acá si estoy implementando esa primera suma? Puedes hablar o puedes escribir. Listo, entonces escribe lo más breve posible para que no te demores mucho. ¿Qué error estoy cometiendo acá? Si quiero implementar esta función, la de S1, acá. Voy a poner el código otra vez. Listo, Ana Karina está pensando. Alguien también le puede ayudar, ¿no? Obviamente, todos pueden participar. Esteban, escribe todos los números. Escribe el 1, el 2, el 3 y el 4. Pues el problema es que n es entero y la está realizando una división, eso debería estar en un double, ¿no? No, sí y no. El problema, o sea, eso es verdad. Entonces aquí hay dos problemas. Además el otro problema, y eso es verdad lo que dijeron, un problema grave, gravísimo, que es que esta suma nos va a dar 0 siempre,
Porque como n es entero, cuando yo haga la primera división es 1 sobre 2, y 1 sobre 2 da 0.5, y eso se trunca en entero a 0. El siguiente término es 2 sobre 3, que de nuevo es menor que 1, y se trunca a 0. O sea que esta suma siempre nos va a dar 0. Y eso es horrible. Entonces ese es el primer error. El segundo error también es que no estamos haciendo la alternada, ¿no? Entonces una forma de hacer la alternada es hacer esa cosa horrible, que es poner power de menos 1, n, por esto. Pero es que utilizar la función power para hacer esta cosa es horrible. Lo mejor, más bien, es lo que hacíamos antes, como utilizar algo recursivo, ¿se acuerdan? Entonces yo lo que voy a aclarar aquí es int sign, el signo, que empieza en menos 1. Aquí lo multiplicamos por el signo. Y lo que hacemos es después alternarlo simplemente diciendo sign por igual a menos 1. Entonces con esto lo que estamos haciendo es decirle signo, usted va a ir alternándose. Al principio empieza a menos 1, luego se multiplica por menos 1, o sea, ahora vale 1. Luego en el siguiente paso se multiplica por menos 1, o sea, ahora vale menos 1, y así se va alternando, sin tener que utilizar la función pow, que es muy pesada, y pues que no, realmente no se amerita para tenerla acá. Pero seguimos teniendo el problema que dijo su compañero. ¿Quién fue el que habló? Bueno, lo que dijo su compañero, y es que esto sigue teniendo el problema de que siempre se va a truncar. Entonces una forma de resolverlo es convertir esto en un double temporalmente, simplemente colocándole un 1.0. Esa es una de las formas. Poner al entero como un double no es buena idea, porque recuerden que los doubles ya no se pueden comparar de forma exacta con ciertos números, porque no son exactos, ¿sí? Y van acumulando errores de truncamiento. Entonces es mejor hacer un casting aquí local para que estos términos se vayan convirtiendo en términos double. ¿Listo? Y con esto es suficiente. Por multiplicar esta parte de arriba con 1.0, esto de arriba se vuelve double. Y entonces al dividirlo por n más 1 no pasa nada porque esto temporalmente es un double, y entonces todo nos da bien y se va sumando bien. Vamos a verificar si esto es verdad. Entonces vamos a hacer un ensayo. Vamos a escribir std, cout, y le vamos a decir, por favor, dígame cuánto es la suma cuando le ponemos 10 términos. Y miren que si yo le voy a quitar esta parte, si lo hago así, vamos a ver qué nos da. Vamos a compilar, g++, sumas.cpp. Ah, no retorné. Obviamente aquí tengo que retornar return suma, ¿no? Porque lo que necesitamos es que nos dé la suma. Entonces no retorné. Ahora sí, yo creo que ahora sí me deja compilar. Listo. Lo ejecuto y me dio 0. Por el error que les digo. Y que fue el que resaltó su compañero. Que esto es un entero sobre un entero más grande y se trunca siempre a 0. Entonces le vamos a poner este truco para que se convierta en un double. Es una de las tantas formas de poderlo arreglar. Y ahora la suma sí da algo útil. 0.28361. Entonces este es el primer error que la gente comete normalmente acá. No tener en cuenta que esto se puede truncar y volverse 0. Entonces felicitaciones al que lo dijo. Otra cosa es, tratemos de una vez de configurar nuestro cout para que escriba bien las cosas. std cout.precision, 15 cifras decimales, std cout, std ios scientific, para que imprima en notación científica. Entonces con esto, recompilo. Opa, creo que hice algo mal. std ios es scientific, ¿qué? Punto set flag acá, perdón. Punto set flag. Señor. Voy a abrirla un poquito para ti. Uy, ¿listo? Pero es que ya no puedes ver casi la pantalla. Entonces, ya pueden ver que pues sale la misma suma, pero escrita en notación científica, y esto nos permite comparar mejor las cosas. Entonces, bueno, ya tenemos todo esto acá. Voy a borrar esto que ya lo estamos haciendo. Parece que la suma 1 está bien, y ahora pues nos queda implementar la otra suma. Voy a copiar esto a suma 2, y vamos a ver cómo la imprimimos. Una pregunta, chicos, ¿quieren que active la posibilidad de que se vean las teclas que estoy presionando, para que ustedes vean qué teclas se usan así con Emacs en consola? Digan sí o no.
¿Sí? Listo. Aquí hay una pregunta de Carol. Carol dice, profe, ¿qué es lo que significa más igual? Acá, este más igual, lo que quiere decir es que al valor de suma le vamos a sumar esta nueva cosa. Esto es lo mismo que escribir suma igual a lo que tenía en la suma más esto que está aquí adelante. Cualquiera de los dos es válida. Entonces lo podemos dejar si quieres así para que sea más claro. Y este de abajo, el por igual, lo que quiere decir es que el signo lo vamos a multiplicar por esto, que es lo mismo que escribir menos 1 por signo. Cualquiera de los dos es válido. No sé si tengo instalada la aplicación Keycaster, sí, aquí está. Voy a ver si se pueden ver más o menos como... Uy, ya un momento para activar lo de las teclas. ¿Te cansaste, hijo? Vamos a ponerlo acá. ¿Dónde estará esa vaina? Yo no lo veo. Permítame un momentico mientras configuro esa aplicación. ¿Cómo se llama? Keycaster. Keycaster. Listo. Se supone que con esto ya debería funcionar. Display. Bueno, vamos a ver si esto funciona. Están saliendo a la izquierda las teclas. Entonces miremos a ver. Voy a ponerlo de pronto mejor a la derecha. Vamos a ver aquí. Select Visualizer Default. Build. A ver. Font size. Le vamos a poner un poquito más. Déjalo así. Pero no me deja ponerlo a la derecha. Bueno, ustedes me dicen si les tapa mucho o qué hacemos ahí. Vamos a probarlo así como está. Sin ponerle tanto complica. Sí, esto es lo mismo. Listo. Bien, entonces ya pusimos esto. Pusimos estas flechitas. Se supone que ustedes ya deben estar viendo las teclas. Voy a mirar la presentación a ver qué es lo que hay que hacer. Entonces en la presentación dice, la segunda suma implica realmente hacer dos sumas. Entonces vamos a declarar aquí suma 1. Pero pilas porque si yo hago eso de suma 1 se va a llamar igual a la función que teníamos aquí arriba, ¿cierto? Entonces le voy a poner suma 1 para que tenga otro nombre. Y aquí le voy a poner suma 2, que se llame diferente. Empiezan en 0 como todas las sumas. Aquí no es necesario hacerlo del signo. Aquí el loop, miren que los límites van desde 1 hasta n. Entonces esto va desde 1 hasta n. Y aquí lo que hay que hacer es esas dos sumas por aparte. Entonces, vamos a quitar esto. Y lo tendremos suma 1 igual a ¿qué? Vamos a decir suma 1 es la que tiene el menos. Entonces sería 2 por n menos 1 sobre 2n. Entonces sería 2, perdón, aquí le ponemos más igual, ¿no? 2 por n menos 1. Hijo, no hagas eso que lo puedes dañar. Sobre 2 por n. Listo. Suma 2 más igual. Y aquí sería 2 por n sobre 2 por n más 1. Entonces 2 por n sobre 2 por n más 1. Es básicamente traducir lo que está ahí. Y al final en el return lo que tendríamos que hacer sería la suma 2 menos la suma 1, que es la de la derecha menos la de la izquierda. Entonces ya tenemos nuestra suma 2. Y vamos a ir aquí arriba y la vamos a imprimir para ver qué nos da. Debe haber un error, ¿no? Nos dio 0. ¿Por qué creen que dio 0 otra vez?
¿Alguien se atreve a decirlo o a escribirlo? ¿Por qué creen que dio 0? Chicos, indiquen, hablen, es lo más rápido. Activen su micrófono y hablen. ¿Me puede poner el código, por favor? Claro. Profe, pues otra vez es porque no está definido para números decimales, ¿no? O sea, es el mismo error de antes. Sí está definido para... O sea, exacto, hay un truncamiento, porque Ajá, estos son enteros y los enteros se están truncando, ¿cierto? exacto. Exacto. Entonces, la corrección sería convertir el de arriba o el de abajo en número flotante. Podemos poner esto así y aquí poner esto así. Y con eso ya lo estamos convirtiendo en flotantes y con eso pues ya está corregido. Vamos a ver si eso es verdad. Entonces, pilas porque es que este error lo persigue uno mucho y entonces uno al final va y dice, no, sí, es profe, es que la función me dio 0, entonces la raíz es 0. Y no es verdad, es que uno la está embarrando y pues uno se va a sacar 0 cuando hace esa respuesta. Ahí están nuestras dos sumas, pero observen que esas dos sumas ya son ligeramente diferentes en ciertas zonas. ¿Sí la ven acá? Esas dos sumas ya no están coincidiendo, aunque matemáticamente sean iguales, esas dos sumas ya no son iguales. Y sigamos con la última implementación, que es la suma 3, que vuelve a ser sencilla, vuelve a ser como la suma 1, entonces voy a copiar y pegar todo esto, control K muchas veces, o control Y, voy a quitar estas dos cosas que tenía de antes, ponemos suma 3, ahí si ustedes ven, yo hago control XS y allá abajo les está saliendo el símbolo de las teclas que estoy presionando para guardar, control X, control S, ¿listo? Entonces esta sumita no requiere signo, empezamos en sum igual 0, lo que tenemos que hacer es simplemente suma más igual 1.0 sobre, que sería 2 por n, se puede escribir así, 2 por n por 2 por n más 1. 2 por n por 2 por n más 1, ¿cierto? Y con eso, esto del signo ya no interesa, con eso retornamos suma. Y ahí tenemos suma 3, entonces verifiquemos si esto está compilando y está sacando algo parecido o lógico. Compilamos, tengo un error, claro. Vamos a corregirlo. Acá, ahora sí, 1 sobre esto. Compilamos, corremos y miren que ahí ya tenemos nuestras tres sumas. Y miren lo impresionante, o sea, la tercera suma, que creo que nos dio muy diferente, ¿no? Entonces, ¿será que es que la tercera suma, o sea, la suma 1 y la suma 2 ya están muy mal desde el principio? ¿O será que yo estoy cometiendo algún error en la implementación? Miren por favor ahí el código y miren acá pues la versión que yo voy a imprimir. Hay un error, a ver si alguien lo ve. Recuerden que esa presentación ustedes también la pueden descargar y tenerla en su computador localmente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el error? ¿O será que ya se está viendo que la suma 1 y la suma 2 son muy malas? Se me ha parecido esto. Presiónale la flechita, la que te mostré antes. Abajo, no, más abajo, a la derecha, ahí. Pero la suma no va hasta n. Exacto, ese es el error, el límite. Entonces la pongo hasta n, muy bien, felicitaciones. Lo corro y miren que ahora sí todas las sumas parecen dar igual, pero observen que pues hay una zona en la que empiezan a ser diferentes, ¿cierto? Ahora, yo voy a hacer una cosa y es que para ver estos errores, observen también que esos errores están muy localizados, pues muy lejos, como la cifra decimal 12, 13, 14. Entonces voy a cambiar todos estos doubles y los voy a convertir en floats. Entonces voy a cambiar, voy a decir a Emacs, replace string, y le voy a decir todo lo que diga double, conviértalo en float.
Entonces ahora todo nuestro código pues quedó en flotante y lo único que tendríamos que cambiar es un poco el número de cifras decimales, porque no tiene sentido imprimir 15 cifras decimales. ¿Cuántas cifras decimales debería yo imprimir con un flotante? Ah, chicos, ¿cuántas cifras decimales debería yo imprimir con un flotante? ¿Cuál es la precisión de un flotante? Precisión sencilla. Seis, ¿no? 6. Listo. Sí, Ana Karina, muy bien. 6. Entonces ya lo guardé. Vengo acá, compilo, corro. Y pues aquí ustedes pueden ver que el error eh, empieza pues mucho antes con los flotantes. Hay un truco en C++, y es que uno puede hacer un type real, y le voy a decir que real, todo donde diga real, va realmente a hacer un float. Entonces voy a decirle a Emacs que cambie todo lo que diga float, lo cambie por real, entonces ahora todo lo reemplazo por real. Y ahora si yo quiero probar con floats, pues lo dejo así, y si quiero probar con doubles, pues lo escribo aquí double, y ya todo el programa cambia, lo recompilo. Entonces eso es útil. Obviamente debería ponerlo aquí antes. Y esto también debería cambiar, ¿no? Para que sea por real. Entonces es una manera muy sencilla de cambiar el tipo de datos en un programa solamente cambiando en una sola línea, que es muy útil, no tener que cambiar en muchas líneas, sino solo en un lado. Vamos a volver a compilar. Entonces lo hice al revés, siempre lo hago al revés. Es así que se escribe. Ya compiló. Lo ejecuto y pues da igual. Y si lo pongo con double, pues entonces va a cambiar. Entonces dejémoslo con float. Y vamos a hacer hacia el problema. Entonces el problema decía que teníamos que suponer que C3 sea exacta y entonces hacer una tablita que imprima cómo es el error en función del número de términos. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer aquí un for. Voy a decir es for int n igual, pongámosles de un término, mientras n sea menor o igual, y aquí no sabemos cuántos términos poner máximos, entonces supongamos que vamos a poderle poner 1000 términos. Profe, disculpe. ¿Por qué fue que cambiamos las variables float por real? Simplemente para que si yo quiero probar después con double, yo simplemente vengo acá y le pongo double y ya todo lo que diga real es un double. Ah, ok. Es un truco. ¿Listo? Simplemente es por eso. Gracias. Con gusto. Entonces vamos a hacerlo de 50 en 50 términos. Yo creo que esto es exagerado. Digamos, pongámoslo más bien hasta 100 y hagámoslo de 5 en 5. Vamos a ver cómo nos va con esto. Abrimos acá. Cerramos acá. Listo. Y entonces, pues imprimamos lo que nos están diciendo. Declaremos dos variables, double delta 1, que va a ser igual a la diferencia porcentual entre la suma 3 y la suma 1. Entonces, vamos a declarar aquí double suma 3 igual, para no tener que repetirla, a sum 3 en este n. Y acá vamos a sacar el valor absoluto entre suma 1 menos suma 3 sobre suma 3. Esa es la diferencia porcentual, ¿cierto? Y delta 2 sería suma 2 menos suma 3 sobre suma 3. Y ahora simplemente imprimimos. stdcout, imprimamos el término, un tab, imprimimos ahora delta 1, que es la primera diferencia, otro tab, y ahora imprimamos delta 2 y nuestro carácter de nueva línea. Y con eso ya habríamos terminado. Vamos a ver cómo nos va con este programa, si esos límites son razonables o no. Vamos a compilar. Uy, esto quedó horrible. Bueno,
Obviamente no puedo utilizar FAPS porque no he incluido la librería matemática, entonces la voy a inscribir. Upa, CMAT. Vamos a ver si eso fue lo que causó esa queja. Vamos a mirar el error. Hizo C++ for bits using pointer to a function in subtraction. What? Ah, claro. Estoy cometiendo un error acá. No estoy llamando a las funciones, estoy escribiendo sus nombres, ¿no? Entonces aquí sería suma 1 hasta n menos suma 3, que ya lo calculamos. Suma 2 hasta n, sí, llamando a la función, menos suma 3, que ya lo calculamos. Por esta razón fue que yo calculé antes suma 3, porque lo iba a utilizar varias veces aquí. Entonces, para no llamar a la misma función varias veces, sino solo una vez. Listo. Entonces, ahora sí ya creo que no debería llorar. Listo. Lo ejecutamos y vamos a mirar los datos. Entonces, como pueden ver, vamos 1, 6, 10, 11. Miren que la diferencia en el primer término con la primera suma es 0, con la otra es pequeño. Y miren que esa diferencia como que va creciendo. No sé si lo van notando, pero esa diferencia va creciendo. Empieza en 10 a la menos 7, 10 a la menos 6, ¿sí? Va aumentando. Entonces yo creo que podríamos poner unos límites más grandes. Vamos a ponerlo hasta 1000, de a 5 en 5. Vamos a decirle que arranque en 2 para que vaya como ese 0 ahí metido. Vamos a compilar. Vamos a correr. Y ahí están nuestros datos. Y entonces, para visualizarlos, vamos a redireccionar esto a datos.txt. Y ahora la magia que es dibujar en GnuPlot remotamente. Miren que nos estábamos preparando para el coronavirus desde antes cuando les estaba diciendo que tenemos que hacer todo remoto, ¿sí? Entonces vamos a escribir GNuPlot. Él no puede abrir la terminal X11, que son las ventanas, entonces le vamos a decir, no, todo bien. Lo que necesitamos es la terminal tonta, es el terminal dumb. Y ahora lo que vamos a hacer es plot datos.txt. Le vamos a decir, usando la columna 1 contra la columna 2, y esto es lo que ustedes pueden ver, así es como está creciendo el error, ¿sí lo ven? Entre la suma 1 y la suma 3. Y también le puedo decir que los mismos datos, no tengo que volver a escribir datos.txt, usando la columna 1 contra la columna 3. Entonces, columna 1 es n, columna 2 es la diferencia con la suma 2, columna 3 es la diferencia con la suma, perdón. Columna 1 es n, columna 2 es la diferencia con la suma 1 y columna 3 es la diferencia con la suma 2. Entonces, aquí están los dos. Claramente la diferencia, miremosla solamente entre estas dos, es del orden de 7 por 10 a la menos 6. Y cuando ponemos la 3, la cosa es mucho mayor, ¿sí? Entonces, para que veamos esto un poco más fácil, vamos a decirle que la escala logarítmica en el eje Y. Volvemos a hacer esto. Y entonces aquí más o menos ustedes pueden ver, le voy a decir que me ponga set key right bottom, que me mueva la tecla, la clave de los datos a la derecha y abajo. Entonces aquí los que están con la letra A son los que son la primera diferencia, que es del orden de 10 a la menos 4 máximo, y los que están con la letra B son los que están arriba, y pues la diferencia es mucho mayor, como ustedes pueden ver, ¿sí? La diferencia porcentual. Entonces, pues acá ustedes pueden ver que, aunque matemáticamente, o sea, la enseñanza de esto es que aunque matemáticamente todas estas sumatorias sean iguales, en el computador esto es completamente diferente y ustedes entonces deben tratar de pensar cuál es la mejor manera de escribir algo. No siempre poner todo alternado, no siempre hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, en la función seno que hicimos la vez pasada, de pronto era preferible no solamente hacer eso del factorial y tener cuidado, sino separar la suma con los términos que van con menos, los términos que van con más, y con eso estamos disminuyendo el error, porque no estamos haciendo subtracción cancelativa. ¿Ok? Esa es la enseñanza que está acá. ¿Alguno tiene alguna duda? ¿O algún comentario al respecto o algo que no he entendido del programa o algo así? ¿No? Listo. Entonces sigamos. Este era el ejercicio entonces acá. Casi siempre nuestros ejercicios van a ser como haga esto, haga una gráfica, compare las diferencias porcentuales, casi siempre van a ser así. Entonces es muy útil que ustedes sepan dibujar GNuPlot, Python, lo que sea, pero que sepan dibujar.
Este es otro programita que también se les va a dejar de tarea que deben hacer ustedes. Y la idea es que si ustedes tienen la misma suma, es la misma suma, la de arriba y la de abajo la misma suma. La diferencia es que la de arriba empieza desde n igual a 1 hasta n mayúscula y la de abajo empieza en n mayúscula y termina en 1. O sea, la de arriba es 1 más un medio más un tercio más un cuarto, etcétera, hasta 1 sobre n mayúscula. Y la de abajo es 1 sobre n mayúscula más 1 sobre n menos 1 mayúscula, más un medio más 1. Matemáticamente son idénticas, pero ustedes van a darse cuenta que hay una diferencia entre ellas dos a medida que aumenta el n, sobre todo en float. Entonces la pregunta que se les va a hacer acá es ¿cuál de estas dos ustedes considerarían que es la más apropiada y por qué? ¿Cuál de estas dos sumatorias es, en su opinión, la mejor? Teniendo en cuenta que aquí no hay restas, ¿no? Entonces, ahí debe haber otro argumento que ayude. Y tengan en cuenta, pues, cuando uno tiene números muy grandes sumados con números muy chiquitos, pues básicamente el chiquito se pierde, ¿no? Entonces, de pronto por ahí es que está la ayuda. Listo. Para que vean más ejemplos, estos son ejemplos sacados de libros de cálculo numérico. Por ejemplo, ustedes no sé si conocen, pero hay una fórmula para calcular el área que se llama la fórmula de Herón, que es para un triángulo cualquiera uno puede utilizar esto, ¿no? D es esta suma de los lados sobre 2 y el área la puede calcular uno así, D por D menos A, D menos B, D menos C, restando cada uno de los lados. Pero pues miren, como eso tiene muchas restas, pues esto es muy sensitivo, digamos, a los casos degenerados en donde el triángulo está como muy aplastado. Y en esos casos tenemos que más o menos A es igual a B más C, entonces cuando restemos vamos a tener sustracción cancelativa, entonces uno puede reemplazar esa fórmula de Herón por esa fórmula que está allá abajo, que es exactamente igual, pero esa funciona en muchos más casos, incluso para triángulos que son relativamente degenerados. Entonces, de nuevo, esto es para tener cuidado y para también ganarle un poquito de respeto a las librerías matemáticas, porque uno cree que ellos simplemente hacen es la implementación matemática de la sumatoria y para que ustedes vean que eso no es así. Eso no funciona de esa manera, hay que tener mucho cuidado en un computador para que una función le garantice a uno ciertas precisiones, ¿sí? Por ejemplo, para sacar el logaritmo natural de 1 más x, uno simplemente coge y hace la expansión y ya la pone. Uno lo que tiene que hacer es que si x está entre 0 y 3 cuartos, uno tiene que hacer esto. Miren que si x está en el orden de la precisión, si x es muy chiquito, o sea, si yo le sumo x a 1 y eso me vuelve a dar 1, o sea, el EPS de la máquina, si x es muy chiquito, pues retornemos x, porque eso es lo que se nota acá, ¿no? Logaritmo de 1 más x, cuando uno lo suma en números muy chiquitos, pues esto da prácticamente 1 y esto prácticamente da 0. Como el x es tan chiquito, es casi 0, entonces realmente en esos casos pues uno debe retornar ese número chiquito. Pero cuando x ya está más mayor de la precisión, pues tiene que retornar realmente esta función de aquí arriba. Y ustedes dirían, por ejemplo, que en el denominador uno tiene 1 más x menos 1 y eso matemáticamente es x, ¿cierto? Y x sobre x, pues se va y me queda que el logaritmo de 1 más x es igual al logaritmo de 1 más x, o sea, no hicimos nada. Pero tengan en cuenta que aquí no estamos hablando de simplificar esto matemáticamente, estamos hablando de cuál es la mejor forma en que yo pueda distinguir este tipo de cosas y calcular de la mejor precisión estas funciones, ¿sí? Entonces, cuando uno lo hace de esta manera, esta función así definida le da a uno un error que es más pequeño que 5 veces la precisión de la máquina, y eso es una cosa que es muy, muy buena. Entonces, de nuevo, la insistencia es hay que respetar las ecuaciones, las librerías matemáticas y hay que usarlas, porque ponerse uno a hacer esto a mano, se tarda un montón de tiempo y pues no es el objetivo realmente en una tesis o algo así. Por ejemplo, el promedio entre dos números. Uno lo que dice es, bueno, el promedio entre dos números es A más B sobre 2, ¿sí o no? Pero resulta que puede ser que A sea muy grande y que B sea muy grande y que cuando yo lo sume tenga overflow. Y overflow sobre 2, pues ya no me va a dar ningún número, me va a dar overflow. Entonces, en esos casos es preferible como sumar A medios más B medios, que ya son dos números más pequeños y de pronto esos no hacen overflow. Todo ese tipo de cosas pueden atacarlos a ustedes, sobre todo si sus modelos no son normalizados y están por allá metidos en los límites máximos de representación de sus números. ¿Entendido? Entonces, pues nada, tener cuidado con ese tipo de cosas. Hay más errores, los errores multiplicativos. Pues cuando uno multiplica también el error más o menos aumenta, que es como la suma de los errores. Y pues aquí es un poco más complicado, uno puede hacer un modelo. Cuando yo tengo como muchas multiplicaciones en un algoritmo, los errores van como
como comportándose en un camino aleatorio, entonces uno puede más bien suponer que en general, si uno no puede calcular realmente cuánto es el error de un algoritmo, pues uno puede pensar que el error de truncamiento o de rounding va creciendo como una raíz cuadrada del número de pasos, o sea, de esta manera, ¿sí? Como una raíz cuadrada del número de pasos, eso es lo que uno tiene. Ahora sí está rayando por encima, venga, a ver si se ve mejor. Es que queda opaco. Bueno, no importa. Eso es porque está transparentoso. Déjenme ver si lo puedo configurar rápidamente. No, no se ve que lo pueda configurar rápidamente, entonces no lo voy a seguir mirando. Entonces eso va como una raíz cuadrada. Y eso quiere decir que entre más operaciones hagan ustedes, este error de rounding va creciendo, ¿sí? Entonces ese error de rounding va a ser problemático porque si uno grafica el error, cómo crece en función de, digamos, del número de pasos, el error de truncamiento se debe comportar como una raíz cuadrada, o sea que va siendo así. Siempre va creciendo. El error matemático normalmente pues lo que va a hacer es disminuir, ¿sí? Eso es lo que uno espera. Y entonces el error total lo que va a hacer es empezar a disminuir, pero luego empieza a aumentar. Y lo que les decía es que entonces tiene que haber un máximo óptimo, un n óptimo acá, que nos minimizar el error total. O sea, uno no puede pensar que el único error es el matemático y que aumentando el número de pasos va a disminuir. Eso no es cierto, hay que tener en cuenta que hay truncamientos y el truncamiento en algún momento va a empezar a crecer. Entonces tenemos esto. Normalmente en un algoritmo matemático ustedes tienen que el error de aproximación va como una constante sobre n a la beta. Entonces, dependiendo si utilizan Simpson o algo así para hacer la integración, ese beta pues va a indicarle si esto crece o decrece. Mientras tanto, el error de rounding va creciendo con la raíz de n. Entonces, el error total va de esta manera. Se va comportando como esta suma. Cuando n es muy chiquito, domina el error de matemático. Cuando n es muy grande, domina el error de truncamiento. Y eso implica, como ya les dije, que pues que tiene que haber un n óptimo, ¿sí? Eso es lo que implica. Entonces, uno puede más o menos hacer un estudio numérico de este tipo de cosas y uno va a ver que el error de aproximación pues va comportando así, va bajando, pero no sigue bajando, sino que después el error de truncamiento empieza a aumentarle a uno el ruido y pues ya digamos no tiene sentido no poner, en este ejemplo particular, pues no tiene sentido poner mil términos en su sumatoria, por ejemplo, porque pues el error está aumentando. Lo preferible sería quedarse más o menos solo con 10 términos. Y eso es lo que es relativamente sorpresivo. A veces es mejor sumar solo 10 cosas que sumar 1000 cosas, digamos haciendo una integral. Y eso es algo que uno pues lo sorprende cuando está haciendo este tipo de estudios, porque uno cree pues que siempre va a ser así, que sumando entre más términos es mejor. Y eso no es cierto. Entonces ahí viene como la pregunta de cómo calcular cuál es ese n óptimo, ¿no? Y pues obviamente ese n óptimo va a depender del orden de aproximación de este beta y también de la precisión de la máquina. Si yo utilizo float o si utilizo double, ese n va a ser diferente. Y entonces el error total óptimo, pues que es este, pues también va a cambiar. Entonces, ¿cómo se haría ahí? Básicamente recuerden que lo que estamos buscando es una función que tiene un mínimo. Entonces lo que haríamos sería derivar e igualar a cero, ¿cierto? Y tiene concavidad positiva, entonces sabemos que eso es un mínimo. Entonces uno lo que hace es eso, uno deriva el error total en función de n, esta expresión, igual a cero, y de ahí uno puede obtener cuál es ese n óptimo. Y ese n óptimo pues va a ser una función que depende de esas constantes alfa, beta y de la precisión de la máquina. Entonces para ponerle como valores más sencillos y más apropiados, aquí está una tablita que compara esto tanto en el orden del algoritmo, beta, como en el tipo de datos. Entonces prestemos la atención a esto. Mira. Tenemos primero que todo un orden de algoritmo que es de orden 2. O sea, el beta disminuye o el error matemático va como n a la menos 2. Cuando uno tiene flotantes, la precisión de la máquina pues es de 10 a la menos 6. Y eso implica que cuando ustedes tengan flotantes y tengan un algoritmo de orden 2, el número máximo de términos que pueden utilizar para minimizar el error es 437 términos. O sea, no es 1000, ni 10.000, ni 100.000, sino que es 437. ¿Está bien? Y el error que eso les va a producir a ustedes, pues va a ser del orden de la precisión de la máquina, de 10 a la menos 5, 10 a la menos 6. Entonces, pilas. Si ahora uno implementa, por ejemplo, un algoritmo de Gauss para hacer la integral y su orden del algoritmo ahora es 4, miren que el número de términos disminuye un montón. Usted ya no tiene que utilizar 437 números, sino 34, o sea, casi que es un orden de magnitud menos. Si utilizan más, se están tirando la precisión.
y su error va a ser proporcionalmente similar al error de la máquina. Entonces tengan en cuenta esto, porque es que de nuevo les digo, no es ponerle n igual a 100.000 para que les dé mejor, no, porque ahí ya tienen un montón de errores de truncamiento. Depende del error matemático, depende de la precisión que estén utilizando, float o double, pues el número máximo de términos va a cambiar. ¿Está bien? Y ahora miremoslo con double. Si tiene un algoritmo de orden 2 para doubles, pues tiene que utilizar más o menos 4 millones de términos, ¿sí? Que eso suena como lo que uno utilizaría. Pero si tiene un algoritmo que es mejor, que es de orden 4, pues ahora el número de términos es bien chiquito, del orden de 6.000. Y si a uno le muestran un for que va entre 1 y 6.000 para hacer una integral, uno como que no le cree, pero sí, ahí está justificado. Uno tiene que utilizar este número de términos porque de otra manera va a dominar el error de truncamiento. Y miren que en ambos casos, cuando uno minimiza, pues estamos dentro del orden de la máxima precisión posible con el tipo de datos. Entonces, de nuevo, por favor, tener en cuenta ese tipo de cosas. La idea es, tratemos de utilizar un algoritmo matemático muy bueno, porque eso también nos disminuye el número de términos y eso es bueno porque quiere decir que programas más rápido. Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Qué es lo que significa el orden del algoritmo? El orden del algoritmo quiere decir que el error cómo se comporta. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice que la integral del método de Simpson, vamos a ver el método de Simpson qué orden tiene. Uno lo que está diciendo es, yo cuando discretizo mi intervalo A, B, lo discretizo, digamos, entre 20 pedacitos, o entre 50 o entre 1000. Entonces, ¿cómo cambia el error de mi algoritmo numérico dependiendo de ese número de términos? Simpson method, vamos a ponerlo acá. Obviamente vamos a Wikipedia. Entonces, miren, cuando uno hace una integral de Simpson, por ejemplo, uno lo que hace es aproximar localmente con una parábola. Y al final, todos estos algoritmos tienen un error. O sea, uno en algún momento tiene que hacer un truncamiento. Entonces, esto es lo que quiere decir ese error. Eh, Vamos a mirarlo aquí el error. Esto acá, lo que está resaltado en esta zona, aquí, la que estoy mostrándoles a ustedes, es el cálculo del error. Esto va como b menos a sobre 2 a la 5, y ese b menos a es como la diferencia entre los tamaños ¿de la qué? De la, del límite de integración. Y eso lo que quiere decir es que asintóticamente el error decrece como n a la 4, como el número de términos a la 4, porque pues esto es local y estamos hablando del global. Entonces esto lo que quiere decir es que el orden de crecimiento del error de Simpson es n a la 4. Entonces lo que quiere decir es lo siguiente. Si digamos yo tengo 10 términos, pues tengo un error. Pero si le pongo 100 términos, o sea, multiplique por 10, el error va a disminuir como ese factor, que es 10, a la 4. O sea, el error va a ser 10.000 veces más pequeño. Eso es lo que quiere decir. Si yo tengo un algoritmo cuyo error decrece como n a la menos 1, quiere decir que si yo tengo n términos y luego le pongo más bien el doble, o sea, 2 por n, el error simplemente disminuye pues a la mitad, o sea, proporcional. Pero si tengo un algoritmo como el de Simpson, que es n a la 4 o n a la menos 4, uno lo que tiene es que si disminuyó la mitad, pues más bien, si aumento el doble el número de términos, eso quiere decir que la resolución disminuyó la mitad, el error no se va a la mitad, se va mucho más pequeño, se va como 2 a la 4, o sea, 16. Entonces disminuye 16 veces. Eso es lo que quiere decir el orden del algoritmo. Y se saca matemáticamente, ¿sí? Depende del algoritmo, uno lo puede deducir matemáticamente. ¿Sí? ¿Quedó claro o no? Sí, pues gracias. Listo. Bien, entonces digamos que hasta aquí es la parte, digamos, del susto, de más bien como de la conciencia. Entonces vamos a ser conscientes que en el computador no tenemos números matemáticos ni operadores matemáticos, todos son números de computador que tienen sus errores de truncamiento, que la asociatividad no siempre se cumple ni la conmutatividad. Me prometo a mí mismo empezar a utilizar doubles, empezar a normalizar mis modelos para que estén en números pequeños, tratar de no restar cosas que son muy parecidas y tratar de utilizar librerías matemáticas donde las personas hayan tratado de resolver estos problemas por mí. ¿Está bien? Esos son como los compromisos que deben salir de acá. No tanto como, no funciona el computador, nada ni nada de eso, sino tratar de ser más cuidadosos. Eso es como la idea. Aquí los que les quiero hablar, eso solo lo tocamos por encima, y es que hay algo que se llama la estabilidad numérica,
y es que a veces también cuando uno discretiza no solo importa como ese error, como la diferencia entre lo que yo espero y lo que me dio, que es lo que estamos viendo más o menos hasta ahora, sino que también hay una cosa que es como que tan estable es este algoritmo. O sea, por ejemplo, la estabilidad quiere decir es, si yo le hago una pequeña perturbación, ¿será que esa perturbación va a crecer en el tiempo y se va a amplificar? O sea, mi algoritmo se va a espiporrar. ¿O será que eso se va a mantener acotado o va a disminuir? Que será un algoritmo muy estable. Y entonces uno lo que ve en estas cosas es como algo que se llama la amplificación. La amplificación es como eh, qué tanto cambia, en este caso particular, y esto lo hizo John von Neumann, que trabajó en mecánica cuántica y trabajó en economía y, todo ese tipo, y en computación, qué tanto cambia un término de mi serie o de mi problema comparado con el término anterior. Se llama el factor de amplificación. Y si uno divide esas dos cosas, el siguiente con el anterior, como los errores, por ejemplo, el error en el término siguiente comparado con el error en el término actual, si yo divido eso y ese número me da mayor que uno, pues quiere decir que se está amplificando. Y si ese número es menor que uno, quiere decir que no se está amplificando, que está disminuyendo. Y si es igual a uno, pues quiere decir que se está manteniendo como igual. Entonces lo que uno trata de buscar es pues, que obviamente ese factor de amplificación sea menor que uno, y eso le implica unos límites en las discretizaciones que uno puede hacer. Entonces aquí lo que tenemos es un ejemplo. Tenemos esa ecuación diferencial aquí arriba, que es la ecuación, una ecuación diferencial parcial estándar que se utiliza que aparece completamente en métodos numéricos, y la vamos a simplificar. El tiempo lo vamos a simplificar en pasos de n. Entonces esta derivada respecto al tiempo se simplifica o se discretiza en pasos de n, en n pasos, y esa derivada segunda en el espacio se va a discretizar en términos de pedazos en el espacio. Entonces va a ser el subíndice, va a manejar el espacio, y el superíndice va a manejar el tiempo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos u en la posición j en el tiempo siguiente es igual a u en la posición j en el tiempo actual, más r, un factor, por esta resta que tiene que ver con las cosas alrededor para sacar la derivada. Y como ustedes pueden ver, ese r pues depende de la discretización. Es este alfa que tenemos originalmente acá, y depende también pues la discretización en el tiempo y la discretización en el espacio, ¿sí? Al cuadrado. Entonces este r tiene esa información. Vamos a definir un error. Esto es lo que hace, digamos, este método de von Neumann. Definir un error de round off, que es, esto sigue siendo una expresión matemática, una discretización matemática. Y cuando yo lo meto al computador, esa discretización matemática va a tener un valor numérico que en general puede ser un poquito diferente al valor matemático de esa discretización por el round off. Entonces, este epsilon que tenemos acá simplemente compara el valor real numérico, o sea, el número como tal que yo obtengo en el computador, comparado con lo que yo esperaría teóricamente de mi discretización. Entonces, cuando uno reemplaza esto acá, en esta expresión, ¿sí? Cuando uno lo reemplaza, uno obtiene pues que el valor numérico discretizado cumple la misma expresión que cumple pues la discretización original. Entonces también cumple esta misma ecuación. Eso cumple el rounding error, también se propaga de esa manera. Entonces lo que propuso von Neumann es, hagamos una expansión de esto en modos normales. Como ustedes pueden ver aquí, pues aquí tenemos nuestra exponencial imaginaria, que son senos y cosenos, que es simplemente para ver si esta vaina oscila o cómo se comporta. Y tratemos de ver, reemplazando ese valor de los modos normales en x y en el tiempo, vamos a suponer que en el tiempo también hay una componente exponencial. Vamos a suponer que esto se puede expandir así, finalmente es una expansión que siempre se puede hacer. Y de esos términos en esta sumatoria vamos a coger el más grande, porque si hay uno que sea muy grande y domine a los demás, pues es el que me importa. Entonces de aquí se va a sacar uno que es el más grande, que es pues alguno que se va a sacar a partir de la dinámica de nuestro sistema, o sea, comparándolo con esta evolución, ¿sí? Entonces lo que uno hace es coger ese término representativo, lo mete en esa ecuación y obtiene pues, lo que tenemos aquí en esta parte. Que para este problema en particular, E a la A por delta T es igual a 1, bla, bla, bla. Eso tiene que ser un montón de álgebra y al final simplificar y aplicar un montón de identidades. Pero esto lo importante es que nos dice cómo podríamos definir el factor de amplificación. El factor de amplificación, recuerden que es como el error en el paso siguiente dividido entre el error en el paso actual. Entonces calculamos esta expresión que tenemos el error en el paso siguiente, que sería aquí el m más 1
y elevado a la alfa t, pues es toda esta cosa que está aquí. Lo reemplazamos y al final el factor de amplificación, al hacer todo el álgebra, para este problema particular nos da que ese factor de amplificación simplemente es e a la a por delta t. Entonces, cuando uno lo que quiere es que ese factor de amplificación sea menor o igual a 1 para que el error esté acotado, pues llega a esta expresión que tenemos aquí abajo. Y al analizar esa expresión, finalmente llega a que hay un límite en la discretización. O sea, que yo tengo que, para que mi solución sea estable, yo tengo que cumplir esto. Que alfa por delta t sobre delta x al cuadrado menor o igual a un medio. O sea, yo no puedo discretizar el espacio y el tiempo de forma arbitraria. Yo tengo que discretizarlo respetando esta discretización, porque si yo no respeto esta discretización, mi factor de amplificación puede ser mayor que 1 y entonces la solución va a ser completamente inestable y se va a ir para infinito y cosas así. Entonces, hay mucho más, lo que voy yo es que hay mucho más análisis numérico detrás de todas estas cosas. Y de nuevo, generalmente uno tiene que informarse en sus algoritmos cuál es el orden de aproximación, cuáles son las restricciones, como esta, de discretización, pues para respetar precisamente esa estabilidad numérica y ese orden de errores. Entonces, digamos que con esto, que es simplemente una introducción visual de cómo se analiza una ecuación diferencial parcial para su estabilidad, pues quiero que les quede claro que hay que informarse, mejor dicho, hay que informarse, hay que mirar los límites, hay que leer un poco de las técnicas que uno va a utilizar para no andar cometiendo errores por ahí de utilizar algoritmos en rangos en los que uno no puede como hacer las cosas bien. ¿Entendido? Entonces esa es la idea. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de ejercicios que ustedes pueden resolver. Estos están sacados del libro que está en la bibliografía sobre métodos numéricos. Por ejemplo, la serie armónica. Entonces dice, la serie armónica es 1 más un medio más un tercio, ta, 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 ta. Se sabe que eso diverge hacia infinito. Ojo porque si ustedes la hacen así como está escrita, les va a dar que la serie armónica converge. Tienen que pensar, pues, ¿cuál es el error? Bueno, ya saben, el error realmente es porque si lo ponen todo como enteros, pues les da un medio es cero, un tercio es cero en enteros, un cuarto es cero, entonces la serie armónica les da uno. Entonces salen todos felices porque descubrieron que sí converge y bueno, lo que hicieron fue equivocarse, ¿no? Entonces, lo tienen que hacer con doubles, eso diverge. La suma parcial de n términos se aproxima a infinito a la misma tasa a la que se aproxima el logaritmo de n. O sea, el logaritmo de n ustedes saben que pues, va así, ¿cierto? Y entonces, de todas maneras, se aproxima a infinito, pero lentamente. Y lo que están diciendo aquí es que la suma parcial de n términos también se aproxima relativamente igual de rápido a infinito a medida que crece n. Entonces, lo que hizo Euler fue definir esta constante, pues le salió esa constante en uno de sus cálculos, que es la suma parcial de n términos menos el logaritmo de esos n términos, ¿sí? Y eso le da una constante, que independiente de n, le da un número que se llama la constante de Euler, que no es el número de Euler, es otra. Entonces la idea es que ustedes traten de hacer un cálculo para calcular esa constante de Euler. ¿Cómo lo harían? Aquí está el pseudo algoritmo, lo implementan y les tiene que dar igual. En matemáticas especiales ustedes pueden recalcular esa constante de gamma de Euler de otra manera. Y pues aquí la idea es que ustedes lo hagan también y lo implementen para ver si les da con la misma precisión o no. Hay más problemitas como estos, por ejemplo, escribe una rutina que calcule las dos raíces x1 y x2 de una raíz cuadrática. Recuerden que ya eso está entre los problemas, es para verificar precisamente que hay unas que son buenas y otras que no. Y aquí hay unos valores que ustedes pueden probar, valores muy chiquitos, muy grandes, para ver qué les da, ¿sí? Y traten de entender qué sucede en esos casos. De aquí va a salir como el examen virtual que vamos a hacer, uno de los puntos del examen virtual que vamos a hacer en algún momento. Aquí, por ejemplo, les piden, escriba una rutina, ¿sí? Que calcule seno de x, que calcule seno de x menos 1 más coseno de x. Esta rutina debe producir prácticamente la precisión de máquina completa para todos los x en el intervalo de 0 a pi cuartos. Trate de utilizar esta identidad. ¿Ustedes dónde creen que esta función puede tener errores? ¿Dónde puede ser que esa función empiece a fallar? ¿En qué valores de x? Hagan sus hipótesis.
como cuando el seno esté cercano a uno. Cuando cuando el seno sea cercano a 1, que será en pi medio, ¿cierto? Pero eso está lejos de nuestro rango, porque nos están pidiendo que esto sea entre 0 y pi cuartos. Pero si es por ahí, si lo estás pensando relativamente bien. Piénselo para x muy chiquitos. Cuando x está muy cercano a 0, seno de 0 pues tiende a ser 0, ¿cierto? 0 - 1 no hay problema, porque son números de órdenes de magnitud diferentes. Pero el problema es que el coseno de 0 tiende a ser 1, cuando x es muy chiquito. Y ahí tendríamos una subtracción cancelativa entre 1 y -1, ¿verdad? Entonces el problema para esta función va a ser para x pequeños. Y entonces ahí es donde tenemos que mirar cómo podemos hacer para reescribirla de tal manera que no tengamos esa resta. Entonces ustedes tienen que hacerlo, reescribirla de tal manera que no tengan esa resta y comparar las dos funciones, sobre todo para x muy chiquitos, y ver si existe diferencia entre ellas o no. Hay otra también que es, por ejemplo, esta de calcular esta integral. Escribe una función para calcular f de x mayor, que es la integral entre 1 a x de t a la y, para cualquier x y para cualquier y. Entonces dice, note el caso excepcional y igual a -1, o sea, está dividiendo. Y el problema numérico acepta que está cerca a ese caso excepcional. Entonces cuando ustedes tienen ya la -1, o sea, 1 sobre y, la integral de 1 sobre y es logaritmo, ¿cierto? Y ese logaritmo va a tener que estar evaluado en logaritmo de x sobre el logaritmo de 1, perdón, bueno, sí, menos logaritmo de 1, y ahí tienen que ver qué errores hay para x grandes, x chiquitos, ahí tienen que mirar. Entonces tienen que buscar una manera de reescribir esto para que les dé mejor. Todo esto implica que ustedes tienen que pensar y reescribir las cosas, tratando de resolver esos problemas. Sigue siendo matemáticamente equivalente, pero computacionalmente son diferentes. El 8 es la misma cosa, tienen que mirar qué pasa cuando x está cerca a 0, por ejemplo, ¿sí? Todos estos son similares. Entonces, como les digo, de aquí va probablemente a salir de alguno de estos problemas eh, uno de los puntos del examen que vamos a hacer, pues probablemente virtual en algún momento. En ese momento del examen lo más probable que hagamos es lo siguiente. Yo les comparto, sí, Juan Camilo, ese es el seno y el coseno. El seno y el coseno no pueden ser cercanos a 1 al mismo tiempo, entonces es cuando el coseno sea cercano a 1, ¿listo? Que en ese caso el seno es cercano a 0, pero sí es por ahí. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer en ese momento del examen es lo vamos a hacer en hora de clase y ustedes van a compartir todos su pantalla para yo verles la cara, o sea, van a prender la cámara. Entonces yo les mando a ustedes el PDF, ustedes se ponen a trabajar y yo voy mirando aleatoriamente a algunos de ustedes, pues para verles la cara y al menos minimizar la posibilidad de que se estén copiando, que pues obviamente hay muchos más mecanismos. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, con eso terminamos este tema de los errores numéricos y lo que vamos a empezar después es compilaciones con Makefiles. Voy a mirar si tengo grabado ya un archivo con esto de Makefiles para que ustedes lo vayan adelantando y más bien empezamos a hacer como unos ejercicios de aplicaciones para pues virtualizar aún más todo el contenido. ¿Entendido? Entonces, no sé si alguno tiene alguna pregunta, la puede hacer en este momento. Y si no, pues podemos parar acá, pues para no empezar otro tema de una vez y saturar demasiado. ¿Nadie? Por el chat apareció una pregunta. Si no tengo cámara para el parcial, eso se puede hacer por el celular. Entonces el celular sí tiene cámara y tú te puedes unir a estos hangouts por el celular. Sí, pues nada, se tiene que peinar ese día, no se tiene que bañar porque igual no pasa nada, pero pues toca así. Yo también por eso no les estoy pasando mi video, ¿no? Porque uno está más relajado en la casa, ¿no? Entonces, pero ese día sí me toca verlos. Profe, yo sí tengo una pregunta. Señor, Digamos, ¿existe una manera de evaluar si el algoritmo que yo estoy eligiendo está bien? O sea, más allá de pronto de revisarlo yo mismo. eh, depende, o sea, depende como del algoritmo. Digamos que si tú estás haciendo un algoritmo de integración entre A y B, entre digamos 5 y 10, entonces uno lo que podría hacer es decir, bueno, voy a hacer esa integración con este algoritmo que yo implementé entre 5 y 10
con 10 intervalos, con 100 intervalos, con 1000 intervalos, y uno empieza a graficar los valores que le van dando. ¿Uno qué espera? Eso debe ir tendiendo a estabilizarse, ¿cierto? Debe ir tendiendo al valor real, y después empieza a fluctuar alrededor de ese valor y después se empieza a alejar. Entonces uno así numéricamente viendo esas figuras, uno puede calcular aproximadamente, si no puede calcularlo analíticamente, pues cuál es ese n óptimo que, que le minimiza el error con un valor esperado que es desconocido en un momento dado. Entonces digamos que en una integración o en algo que sea controlable por el número de pasos, eh, se puede, digamos, uno puede hacer ese estudio. En esta parte, por ejemplo, de esas funciones que ustedes no están haciendo como intervalos, sino que lo que están haciendo es como calcular una función, pues ya no es igual. Entonces, en ese caso, uno lo que podría hacer es empezar a mirar, y ahí sí toca analíticamente, como más o menos por dónde es que podría haber errores, y entonces concentrarse a pintar la figura en esas zonas, ¿sí? Eh, Uno lo que puede hacer es, por ejemplo, eh, yo sé cuánto vale la función seno, coseno y ese tipo de cosas, empezar a tratar de ver si utilizar la librería matemática directamente, cuánto me da, y comparar con la librería matemática, sumando que la librería matemática está mucho mejor implementada que la de uno, ¿listo? Entonces depende mucho del algoritmo, depende como del problema, entonces uno puede hacerlo numéricamente, puede hacerlo gráficamente, pues ahí toca empezar a ver. No hay una receta estándar para cualquier problema, pues porque todo, como siempre, todo depende. Renzo pregunta más o menos qué temas entrarán en el parcial y cuándo será. Los temas entran, todos los temas vistos hasta antes del parcial. ¿Cuándo será? Eso ya está definido en el programa del curso y eso está en las presentaciones del curso. Entonces puedes confirmarlo, consultarlo ahí. Valeria pregunta, profe, qué pena la grabación de esta sesión, ¿cuándo la comparte? Eh, sí, la comparto, se supone que ahorita yo termino de grabar y dentro de un rato me llega el correo o como un enlace, yo descargo ese video, lo subo a YouTube y ahí les aviso. Entonces cuando la comparto, cuando me llegue y la haya subido a YouTube, entonces yo les aviso por correo. Andrés Felipe Caro, profe, el día del examen toca también compartir pantallas y sí, ¿cómo se hace? No, la pantalla no es necesario, o sea, yo podría también pedirles que me dejen ver que están escribiendo, no sé qué, pero digamos que tampoco vamos a llegar allá, o sea, bueno, miren, o sea, yo podría pedirles eso, que lo había pensado, para verificar que no estén ustedes como hablando con alguien por ahí, sino solo consultando en Google, pero pues podrían hablar por el celular, o sea, hay muchos mecanismos y miren, hay que aceptar que puede haber copia desde el punto de vista del profesor, y entonces en este punto realmente lo que queda es ustedes verán, digamos, ustedes se pueden copiar, no aprender nada y ya, y perder pues el tiempo realmente, o pueden tratar de retarse. Ahora, uno en un examen tiene nervios y entonces busca medidas desesperadas que pueden ser incorrectas, pero que no están bien. Pero eso ya depende de ustedes, de su ética y de lo que quieren ser y de lo que quieren sentirse orgullosos o no. Entonces, no, tranquilos, yo no les voy a pedir, digamos, hay una confianza en ustedes también, yo no les voy a pedir que me compartan la pantalla, solamente que en la cámara los pueda ver. Eso principalmente también es como para asegurarse que sean ustedes los que están presentando el examen, realmente es por eso, no que sea que lo mandaron a hacer o algo así. ¿Está bien? Como les digo, eso no implica disminuir a cero, es imposible remotamente disminuir a cero la posibilidad de copia, sino simplemente es un control de identidad, no es más que eso. ¿Entendido? Depende de ustedes, se confía en ustedes y pues ustedes verán. Se confía mucho en ustedes. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, listo, chicos. Entonces, sigan cuidándose, aislándose, no se tomen esto relajados. ¿Tendrá horario de atención para resolver dudas? Sí, podemos hacer unos horarios de atención. Si quieren, digamos, puede ser. Es que es complicado ahorita. eh, Podríamos hacer alguna sesión antes de dudas, antes del examen, virtual, así como una videoconferencia. Digamos que podríamos hacerlo si hay suficientes personas que quieran como preguntar cosas. Y eso, pues, entonces los invito a que se manifiesten por correo.
De todas maneras, ustedes me pueden enviar por correo sus preguntas y ya, digamos, en este momento intentaré responderles lo más rápido posible. ¿Listo? Entonces, empecemos por ahí. Y si hay muchas dudas que ya como que quieren mostrar algo o alguna cosa de ese estilo antes del examen, por supuesto, hacemos una sesión virtual de dudas. No hay ningún problema. Listo. Con mucho gusto, gracias a todos ustedes. Como les estaba diciendo, por favor, aíslense, que ustedes son jóvenes y bueno, de todas maneras, coronavirus produce una neumonía, ¿no? Tener una neumonía no es bonito, así sean jóvenes. Pero entonces cuídense también para cuidar a sus familiares. Yo no sé en este momento el estado cuál será, porque las fronteras deberían haber estado cerradas desde hace tiempo y también el aeropuerto. La semana pasada todos los casos de coronavirus eran importados de Europa y ahora puede ser que tengamos contaminación de comunidad local, que eso es grave porque esto es de crecimiento exponencial. Entonces vamos a ver, el aeropuerto no está cerrado y no tiene sentido. O sea, llegan momentos en que llegan 1.700 personas de España que no se quieren hacer el screening y la verdad es que aquí toca ser un poco más de mano de hierro. O sea, esa persona que viajó de Bogotá a Barranquilla que tenía coronavirus y no avisó y se fugó porque tenía que estar aislado. Esa persona debería estar en la cárcel y debería ser un ejemplo para los demás porque esto hay que tomárselo en serio. Porque una vez se desate el crecimiento exponencial de esta contaminación, de este virus, vamos a saturar completamente el sistema de salud y ese sistema de salud ustedes ya saben que está saturado y no va a haber cama para hospitalizar al 20% de los infectados y entonces básicamente va a tocar como está pasando en Italia en Italia se están muriendo los viejitos no solamente porque ataca más a los viejitos, es porque también a los doctores les ha tocado decir, bueno, a mí me llega un señor de 75 años y me llega otro de 55, pues las probabilidades de que se salve el de 55 son más altas, entonces yo atiendo al de 55 y básicamente el otro muere, entonces por eso también es que se mueren los más viejitos, es porque está saturado el sistema. Y si lo saturamos aún más, empiezan a morir personas cada vez más jóvenes. Entonces hay que luchar en lo que está en nuestras manos, que es pues el aislamiento, para proteger al menos a las personas cercanas a nosotros, porque en algunas personas incluso el virus es asintomático, pero se propaga, o sea, son portadores. Entonces, exacto, hay contagiados y eso es un problema grave. O sea, España digamos, en una semana pasó de que la gente el domingo estaba en los restaurantes, relajados, felices, y al otro domingo ya tenían 300 muertos, ya estaba todo cerrado y ya no podían andar ni nada. O sea, el crecimiento exponencial es algo que no se entiende muy bien en nuestras cabezas, nosotros somos muy proporcionales y aquí la cosa puede ser peor. Entonces, pues nada, tratemos de minimizar. Las medidas me parecen que han sido muy limitadas. Me parece que tendríamos que ser mucho más, o sea, cuando el crecimiento es exponencial, como decía el matemático, cuando el crecimiento es exponencial, el momento de intervenir es cuando parece que es muy temprano. Lo que dice Carol es verdad, hay una subdeterminación de casos, entonces realmente no se está testeando a todo el mundo ni a todos los que están alrededor. Lo que está haciendo Alemania para contener sí hizo eso, entonces detectaban muchos casos, pero aislaban rápidamente, entonces la curva se aplanó rápidamente, pero pues acá se confía en que la gente se quede en la casa. Lo que hacen es llamarlos y es que visitarlos aleatoriamente y cosas así. Y la gente aquí es muy conchuda, aquí la gente se toma muy relajado todo. No sean así, no caigan en cuentas de que esto es una conspiración. O sea, parecería una conspiración para matar viejitos y no pagar pensiones. Sí, pero eso no lo explica. O sea, que coincida ese razonamiento no implica que esa sea la explicación. Diseñar un virus yo creo que vale mucho más que pagar las pensiones. Y aumenta el riesgo y todo ese tipo de cosas. Entonces, en todo caso, lo que les digo es, cuídense, por favor, aíslense. Ahorita que están en la casa encerrados, pues bañense, ¿sí? Mantengan los límites de cordura y nada, tratar de hacer lo que esté en sus manos, ¿listo? Limpiarse bien y lo que sea. Mucha suerte y nos vemos en la próxima clase. Gracias.